Profesor, buenos días. Vamos a esperar un ratito más a que entren los compañeros para poder iniciar la clase, ¿ya? Unos 5 minutitos. A ver, muchachos, vamos en este caso a comenzar, ¿ya?
repasito rápido del último problema que vimos la clase en este caso pasada. ¿Ya? A ver. Entonces, recordando rápidamente, ¿no?, las condiciones, en este caso del movimiento de rodadura, ¿no? Cuando está en movimiento de rodadura sin resbalar, o sea, no desliza, tú ya sabes que el punto de contacto entre la superficie y el cuerpo, ese punto, la velocidad de ese punto de contacto tiene que ser cero. De no ser cero, hay deslizamiento. El asunto es que ruede, pero sin deslizar, que ruede sin resbalar. Entonces, en principio, en este problemita que ya hemos hecho, solamente vamos a observar algunas cositas nada más. Vamos en este caso a ver, calcular nuevamente pues las fuerzas, cómo sería la tensión en la cuerda, la aceleración del cilindro en este caso, es un yoyo que es un cilindro, ¿no? Ya hemos visto esto de aquí, diagrama de cuerpo libre, pues el peso y la tensión de la cuerda, y el punto de contacto, justamente pues acá vendría a ser este puntito de aquí, el que está apoyado justamente aquí en el yoyo. Entonces, como está, digamos, desenrollándose el rollo, la cuerda, desenrollándose la cuerda, el yoyo, y este punto va en este caso pues a ser el punto de contacto. Como es rodadura sin deslizamiento, entonces la velocidad de ese puntito va a ser cero. Ahora, en este caso, fíjate acá, aquí en este caso entonces, vamos a ver nuestras ecuaciones dinámicas, aplicar pues la segunda ley de Newton para la aceleración del centro de masa. Entonces, como está cayendo pues en este caso nuestro yoyo del reposo hacia abajo, su aceleración irá pues en este caso hacia abajo. Y entonces, aplicando la segunda ley, tendríamos esto, ¿no? Y digamos que ese es el clásico, ¿no?, lo que todos como mínimo deberían ya, en este caso, manejar. Por la rotación de un eje que pasa por el centro de masa, porque acuérdate que podemos estudiar esto como la traslación del centro de masa más la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces aquí el torque, por ejemplo, que sería en este caso, pues, respecto a este eje de aquí, el torque sería debido a la tensión. Entonces va a ser el brazo de palanca por la fuerza. Esto va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. Y recuerda que la cuerda no resbala. El punto de contacto tiene velocidad cero y esta va a ser la condición de rodadura. Para que haya rodadura sin deslizamiento, la velocidad del centro de masa tiene que cumplir con la relación, en este caso, que estamos viendo aquí, que ya hemos mostrado en la clase anterior, ¿no? Ya hemos mostrado la clase anterior. Derivando esta expresión es como nosotros relacionaremos en este caso el alfa con la aceleración del centro de masa. Entonces esta va a ser nuestra ecuación, digamos, de amparo cuando querramos atacarlo vía dinámica, ¿no? Cuando querramos atacarlo vía fuerzas, acá la aceleración, estas van a ser nuestras ecuaciones de amparo, ¿ya? Entonces fíjense aquí en este caso, pues, luego, en esta información, tú ya sabes pues que para un cilindro sólido, y vas a poder usar esto en el examen, del momento de inercia es esto. Entonces, I por alfa, que va a ser el torque, es mr al cuadrado por alfa, va a ser un medio de mr por la aceleración del centro de masa. Y entonces, reemplazando aquí, de torque igual tensión por R, reemplazando tendríamos que la tensión es un medio de la masa del yoyo por la aceleración del centro de masa. Y aquí reemplazando en la ecuación inicial, en la segunda ley, reemplazando aquí entonces, en este caso, tendríamos aquí esta diferencia para la aceleración del centro de masa y para la tensión justamente de la cuerda. Ya hemos hecho esto la clase pasada, como te decía. Lo importante es que no te olvides de este detallito, ¿no? De que esta es la condición para rodar sin deslizar. Para que el punto de contacto de la superficie con el cuerpo sea siempre cero en este caso. Ahora, vamos a analizar este mismo asunto. Quiero que recuerdes solamente esto de aquí, ¿ya? Anoten en un papelito esto. ¿Cuál va a ser la aceleración del centro de masa? 2/3 en este caso de G. Eso anótalo, por favor. ¿Ah? Ahora, una vez que has anotado esto,
vamos a atacar este problema, pero ahora vía energía. En el ejemplo anterior dice, si se suelta a partir del reposo, el yoyo, ¿no? Y la cuerda se desenrolla, de modo que la cuerda no resbala, calcule la velocidad del centro de masa del yoyo luego de descender una distancia h. Entonces, ahora vamos a atacar esto vía energía. En un inicio, justamente aquí, yo voy a tener dos niveles de referencia, 1 y 2. Yo voy a tomar justamente, cuando cae la distancia h, ese va a ser el nivel de referencia 2. Entonces, cuando yo evalúe aquí la energía gravitatoria, la energía potencial gravitatoria, UG, esa energía va a ser 0. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando el nivel de referencia sea 2, va a tener energía cinética de rotación, dado que tiene velocidad angular. Va a tener en este caso la velocidad del centro de masa, en este caso aquí, va a tener también energía cinética translacional. En la parte superior, como parte del reposo, no posee ningún tipo de energía cinética, pero sí tendría energía potencial. Entonces, la clásica. Como la cuerda no resbala, el punto de contacto, es decir, el de aquí, va a tener velocidad c. Esta va a ser tu ecuación siempre que te digan que va a rodar sin resbalar. Ahora, recuerda que ya hemos mostrado que si no hay deformación de los cuerpos en contacto en la rodadura, son cuerpos en este caso indeformables, no hay pérdidas de energía en ese sentido, entonces la energía mecánica se conserva. Ya vimos eso cuando el objeto caía por el plano inclinado con la rodadura, ya vimos eso. Entonces, con su movimiento de rodadura, la energía mecánica se va a conservar. Es decir, la energía mecánica en 1 y en 2 tiene que ser la misma. Y eso es lo que estamos considerando aquí entonces. O sea, la energía cinética de traslación en el punto 1 más la energía cinética de rotación en el punto 1. Recuerda que todo esto es para el centro de masa. Y la energía potencial gravitatoria, que también se entiende que es para el centro de masa, va a ser igual a la suma de estas energías en este caso, en 1 y en 2. ¿Ya? Si te dicen que es movimiento de rueda sin resbalar, ya de frente puedes aplicar conservación de energía. No tienes que demostrar. Siempre que te digan que sea un movimiento de rodadura sin resbalar y que no hay deformación de los cuerpos. Cuando los cuerpos se deforman, en ese caso no le vamos a preguntar, en este caso en el examen, ni siquiera en el parcial. Ya pues el caso es un poco más complejo. No estamos evaluando eso. O sea, para ti, rodadura es conservación de energía automáticamente. ¿Ya? Si quieren lo ponen como en su examen, ¿no? Como en este movimiento de rodadura no hay deformación de los cuerpos, la energía mecánica se conserva y ya está. También lo pueden hacer así de esa manera. ¿Ya? Lo que viene a continuación, que son cositas sencillas para ti. Al inicio, como te decía, no hay ningún tipo de energía, el florito, exactamente, para que puedan justificar la aplicación de la conservación de energía. Entonces, en este caso aquí, al inicio no hay energía cinética, pero sí tenemos energía gravitatoria. Y para el nivel 2 que hemos elegido, más bien, no hay energía gravitatoria a ese nivel, pero sí los dos tipos de energía. Entonces recuerda que tu ecuación de empate es que la velocidad del centro de masa es WR. Entonces aquí, la velocidad del centro de masa tú lo dejas tranquilo ahí porque queremos calcular eso, nos piden la velocidad del centro de masa, y más bien reemplazas el momento de inercia. Ya sabes que es un cilindro sólido, el momento de inercia del cilindro sólido, ya tú sabes que es este, ¿no? Ya está. Entonces acá, reemplazando tenemos W cuadrado, R cuadrado. Acá tendríamos entonces un cuarto de la masa por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Sumándole un medio, tendríamos 3 cuartos. Y entonces, igualando, el único término que no es cero aquí, con este término que finalmente obtuvimos por la condición de rodadura, tendríamos la velocidad justamente con que se desplaza el centro de masa luego que desciende una distancia h, esta va a ser su velocidad. Ahora, yo hace un rato te pedí que anotaras la aceleración del centro de masa hace un ratito. ¿Cómo hubiera sido otra manera más directa en este caso de aplicar esto sin energía? Fíjate. Tú ya calculaste la aceleración del centro de masa justamente en la parte anterior, ya lo calculaste.
Y resulta pues que la aceleración del centro de masa que tú calculaste, ¿cuánto era? ¿Alguien anotó? 2G tercios. Muchas gracias, Israel. Atento. Muy bien. Ahora miren. Entonces, aquí tú puedes aplicar simplemente, mi querido amigo, cinemática. Ya sabes que es constante. Así que, muchachos, velocidad al cuadrado va a ser la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Menos 2G tercios, porque va para abajo, menos H porque va para abajo, y te sale 4 tercios de GH. Y directo te sale más rápido la velocidad del centro de masa en 2 patadas. O sea, lo puedes atacar vía energía, o lo puedes atacar justamente a partir de la segunda ley también. Es que acuérdate, si tú demuestras que la aceleración es constante, puedes meterle en el RB. Ahora, por favor, cuidado, no vayan a pensar que siempre van a poder aplicar la ecuación de abajo, solamente porque es constante, nada más la aceleración es compleja. ¿Ok? Estos son problemas para calentar motores. Ahora viene algo interesante, mira. Tal vez algo bien bacán. Y este problema lo voy a dejar para que ustedes más o menos, en este caso, craneen un poquito. ¿Ya? ¿Ya? Voy a dejarles un tiempo para que más o menos intenten plantearlo. Es un problema clásico también de alguna manera, ¿no? Ya, pero fíjense. Yo tengo un aro, ¿va? Es como un cilindro hueco, ¿no? De masa M y radio R. Es lanzado con una rapidez v sub 0 hacia la derecha sobre una superficie horizontal, con un coeficiente de rozamiento cinético K, musu K. Ese es el coeficiente de rozamiento entre el aro y la superficie. Dice que al inicio el aro solo desliza nada más, solamente hay deslizamiento. Y te piden determinar el tiempo que transcurre desde que se lanza el aro, fíjate que solamente al inicio desliza, o sea, solamente tiene movimiento de traslación inicialmente, desde que se lanza hasta que alcance la condición de rodadura sin deslizamiento. Es uno. ¿Qué longitud recorre el centro de masa del aro en ese momento? Desde que lo lanzas hasta que se cumple la condición de rodadura, que el punto de contacto del piso sea cero. ¿Y cuál sería la velocidad angular final que adquiere la rueda, justamente? Porque después de eso, cuando llegue la rodadura, la velocidad del centro de masa va a ser WR y se acaba. Entonces, esas son las condiciones del problema. ¿Ya? Vamos a hacer acá el diagrama de cuerpo libre. Tu amigo el peso de toda la vida, ¿ya? Que está cayendo en el centro de masa, que está en un punto fuera del cuerpo en este caso. La normal y la fricción. Ahora empieza el asunto. Aquí tú tienes que considerar dos cosas. En un inicio, solo tiene velocidad hacia la derecha P sub 0. O sea, la velocidad del centro de masa es V0 para la derecha. Es el tiempo cero. Si nosotros aplicamos aquí, en este problemita, en el que estás viendo aquí, si nosotros vamos a aplicar aquí, por ejemplo, segunda ley de Newton, la pregunta es, ¿quién sería la resultante? F sub K. Claro, no hay otra. Dado que el movimiento va a ser a lo largo de esta superficie horizontal, entonces si habrá aceleración, será horizontal. Y como la única fuerza horizontal que queda en este caso es la fricción, esa va a ser la resultante. Entonces, con eso, con esta fuerza que va a ser la resultante, tú vas a calcular la aceleración del centro de masa. En términos de variables nada más, no tienes que ponerle ningún número, solamente en términos del coeficiente nada más. Entonces, ¿cuál va a ser tu primera chamba? Tu primera chamba va a ser sacar la velocidad del centro de masa en función del tiempo. ¿Cuál va a ser la velocidad del centro de masa en función del tiempo?
Esa tiene que ser tu primera chamba ahorita. Expresar la velocidad en función del tiempo. A partir de la segunda ley. ¿Ya? Si pueden, me escriben aquí en el chat qué les sale. Ya, porque eso me interesa en este caso que analice. Apunte variables, no hay problema. No tiene que darme un valor exacto. A ver, ¿cuál sería la velocidad del centro de masa en función del tiempo? Ya tú sabes que la resultante es FK. Escriban en el chat, muchachos, sus respuestas. ¿Cuál sería la velocidad en función del tiempo? La velocidad inicial es V0. Así en punto de variable nomás. A ver. Ojo, que al inicio tiene velocidad v sub 0 para la derecha. Al inicio tiene la velocidad v sub 0 para la derecha. Ya, de alguna manera. Claro, pues. Ya. Pero en términos del coeficiente de rozamiento, no sé si ustedes están de acuerdo que sale esto. ¿Están de acuerdo con ese resultado que he puesto en el chat? ¿O está mal? Sí, profe, porque viene a ser una desaceleración constante, ¿no? Claro. La idea es esa, básicamente. La cuestión es sencilla nada más. Listo. Ya está. O sea, la primera chamba que tienen que hacer es eso. Entonces tú tienes que hacer eso. Ya está. Ahora vamos a hacer algo más decente. Vamos a calcular la velocidad angular de la rueda con respecto al eje que pasa por el centro de masa. ¿Cómo sería el W en función del tiempo? Ahora, toma en cuenta el detalle. Te dice que al inicio solo desliza. O sea, al inicio no hay W. O sea, el W sub 0 sería 0. Ya, mira, ten en cuenta ese detalle nada más. ¿Ya? Ten en cuenta ese detalle. ¿Ya? De que en un inicio, el W sub 0 es igual a 0. Porque al inicio te dicen que solo desliza nada más. Entonces, ese detalle de solo desliza es que solamente hay velocidad translacional nada más. W no hay. Todavía no empieza a rodar. Entonces el W0 es 0. Entonces, tú ya sabes esto de aquí, ¿no? Que W es igual a W0 más la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Lo que he puesto en este caso es lo que tú conoces, ¿cierto? Tú conoces eso. Ahora, el alfa, tú ya sabes que el alfa, fíjate aquí, está escrito en el chat por si acaso, ¿no? He puesto alfa por T, donde alfa es la aceleración angular, en el chat. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saco el alfa? De la cantidad de momento angular. Ya, es que lo que pasa es que no conoces eso. No, claro, alfa es la derivada del W, pero el asunto es que yo quiero calcular alfa, porque alfa justa, o sea, W es incógnito ahorita para mí. Solo alfa. Entonces, ahí
tienes que ampararte de un buen amigo. Pues esto de acá es este. El buen amigo es este. Claro, el torque es la O, pues. El torque, justamente, va a ser igual al I del centro de masa multiplicado por alfa. Y recuerda que estamos evaluando esta velocidad angular respecto al centro de masa. Entonces te hago una pregunta. Si el eje está pasando por el centro de masa, por aquí, pregunta, ¿qué fuerza es la que está haciendo torque respecto al centro de masa? Rozamiento. Solamente el rozamiento. Entonces, la ecuación sería entonces que la fuerza de rozamiento multiplicado por el radio, porque el radio justamente va a ser el brazo de palanca. Esta fuerza de aquí, la línea de acción del rozamiento, está pasando a una distancia igual al radio, justamente pues del eje. Entonces, este va a ser el torque, ¿no? El torque va a ser la fuerza de rozamiento por R. Muchachos, una pregunta. ¿Cómo se calcula el momento de inercia de una rueda? Pero de una rueda que es hueca en este caso, o mejor dicho, un aro hueco. mr cuadrado, así es. mr por r. Y eso de aquí multiplicado por algo. Leonardo, dime, ¿has levantado la mano o de casualidad has apretado? Ya listo. Muy bien, no hay ningún problema, Leonardo. Listo. No, si quiere levantar la mano para preguntar, solamente activen su micrófono, no es necesario levantar la mano. Ya, no se preocupe. Entonces aquí despejamos el alfa. Entonces, el alfa, ¿cuánto sería el alfa entonces, muchachos? Ya está, entonces el alfa sale mu kg sobre E. Ya está, listo, ese es el alfa. Muy bien. Entonces tú ya tienes en este caso cómo va a cambiar en este caso la velocidad angular. Ahora, y por último, ¿cómo sería W en función del tiempo al final entonces? Así facilito. ¿Cómo sería W en función del tiempo? Lo de arriba multiplicado por T. Ya está. Entonces, muchachos, básicamente esa es la idea. Ya está. Ahora, para la condición de rodadura, lo único que te queda es hacer esto. Tu velocidad, esta que calculaste en función del tiempo, tiene que igualarse en algún instante con W multiplicado por el radio. Y ahí tú vas a despejar cuál va a ser el tiempo a partir del cual empieza a cumplirse esta relación. Entonces, lo que calculaste al inicio, con tu velocidad sub 0, ¿ya? Tu aceleración del centro de masa que calculaste, y a partir aquí justamente pues de la relación del torque, para despejar el alfa, entonces tú con eso vas a encontrar el W en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, y hacer esta igualación de aquí. Tengan cuidado, muchachos, por favor. Ya, a la hora de hacer estas cuestiones, tengan cuidado en este caso. ¿Ya? Son iguales en magnitud. ¿Ya? Pero acuérdate que son de orientación opuesta. ¿Ya? La velocidad del centro de masa va a tener una dirección y para anular la velocidad en el punto de contacto, el otro tiene que ser de orientación opuesta. En módulos son iguales, eso sí, en módulos son iguales. Entonces de aquí tú vas a despejar cuál sería en este caso pues el tiempo. Con esto ya encontraste T, lo que vas a igualar aquí, el T que te va a salir es la respuesta de la parte A.
Lo demás es fácil, porque como ya tienes el tiempo, calcular el desplazamiento ya lo haces por cinemática, es un MRV. Entonces ya tienes la aceleración, tienes el tiempo, la velocidad inicial, ya tienes cuánto recorre en este caso el objeto. Ya lo puedes en este caso resolver, encontrar cuánto se desplaza el centro de masa del aro, y con el tiempo que has hallado puedes calcular la parte C, que es la velocidad justamente angular final de la rueda. ¿Ya? A ver, muchachos, terminen de hacer todos los cálculos y me escriben por el chat su respuesta, ¿ya? Calculen todo, ¿ya? Le voy a dar un tiempo prudente para hacer eso, ¿ya? Vamos. Calculen todo, terminen de calcular todo, no se queden ahí con la duda. Operen, operen. Ya. A ver, ¿cuánto les salió el tiempo, muchachos? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que en este caso, pues, ocurra la condición de rodadura sin resbalar? Porque fíjense, no todo va a ser numérico, ¿eh? Van a dejar la punta de variables también. Y tienen que acostumbrarse a eso, ¿eh? Es más, ¿eh? En los cursos de carrera no hay nada numérico. Ya, pues, pero, mi querido Gino, pero tú ya sabes cómo calcular W en función del tiempo, pues. Tienes que despejar el tiempo. Claro, pues. Tienes que dejarlo en términos de las variables del problema, pues. Ya está. Y un problema sencillo, ¿eh? Que solamente es como aplicar MRV y MCV nada más. Las ecuaciones de esos movimientos. Claro, ahora hemos aplicado MRV y MSV porque son fuerzas constantes, torques constantes, ¿no? Si fueran variables, muchachos, ahí vamos a entrar ya a otro terreno más adelante, ya que eso ya va a ser para algunos movimientos especiales. Pero en esta primera parte casi todo va a ser así, ¿eh? Fuerza constante, torque constante, para que no se complique mucho la existencia, ¿ya? Pero no siempre va a ser así, ya eso sí les voy a advertir, ¿ya?
A ver, déjame corroborar lo que es escrito. Entonces acá será así. Muy bien, lo importante es que participen, muchachos. Eso me interesa en sobremanera, no se imaginan cuánto. ¿Ya? Más me interesa que participen. Bueno, yo creo que les va a salir algo así, ¿no? Ya está. Creo que eso es lo que sale. Ya simplemente es, como ya tenías la velocidad en función del tiempo y la velocidad angular, ya está. Pues. Listo. Ahora, ya con ese tiempo, ustedes pueden calcular la longitud recorrida. Y es aplicar ahí MRV nomás, ¿no? Desplazamiento igual, velocidad inicial por el tiempo que acabamos de calcular, ¿no? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Pero eso va a ser para la aceleración del centro de masa, ¿no? Hay que considerar el signo negativo porque la aceleración tiene que apuntar en la dirección de la resultante, ¿no? Está. Y la velocidad angular final de la rueda, como ya tienes el W, reemplazas el tiempo y sacas en este caso la velocidad. Ya mira, un problema que no voy a poner la solución porque quiero que lo entiendan. ¿Ya? Es más, muchachos, ¿y qué pasaría si en vez de poner un aro, ponemos un disco sólido? O ponemos una esfera, o ponemos un cilindro hueco. Pues ahí va a cambiar en este caso, pues, algunas cositas. ¿Ya? O sea, no te quedes solo con esto. Esto lo he puesto el más facilito. La idea justamente es que tú, en este caso, pues, en vez de aro, cambies a otro cuerpo rígido con otra geometría. Y más o menos veas cómo es el asunto. Pero lo que te he explicado básicamente es lo mismo. Para esto, de la velocidad del centro en función del tiempo, aplicar en este caso primero la aceleración por segunda ley. Y como tú vas a demostrar que la aceleración es constante, aplicas ecuaciones de Eimer-Rubin. Luego aquí, para el W, primero fíjate en el torque. Si el torque es constante, el alfa va a ser constante, ¿ok? Y por lo tanto puedes aplicar ecuaciones del MSV. Ese es el orden que tienen que seguir las cosas. Mostrar si la fuerza y el torque son constantes. Como te digo, casi siempre va a ser así en esta primera parte. ¿Ya? Y luego aplicar la condición de rodadura para poder despejar en qué momento ambas se igualan. El momento justamente cuando esta patita comienza a rodar sin resbalar. ¿Ya? Como te digo, es un problema ya para pensar un poquito, no tan complicado. ¿Ya? Bien. Hasta ahorita solo hemos considerado el eje que pasa por el centro de masa. Acuérdate, estamos evaluando el torque respecto al centro de masa, al eje que pasa por el centro de masa. Por eso que al final el peso y la normal, en el caso del torque, no participan. Pero la fricción sí. Y como está deslizando, hasta que no deje de deslizar, muchachos, la fricción va a ser del tipo cinética. Cuando empiece el asunto de la rodadura, te pregunto, y esta sí es la pregunta más brava de todas, cuando empiece el asunto de la rodadura, pregunto, ¿hay fricción? Ajá, esa es la pregunta más bacán de todas de este problema, realmente. Antes que empiece la rodadura, o sea, el movimiento sin resbalar.
Sí va a O sea, haber, antes de que se cumpla esto de de velocidad igual WR, profe, dime. sí habría ¿cómo? Rozamiento, pero ya sería para el otro lado. Entonces aceleraría el sistema. No, no, no. O sea, no, No, no ve, pregunto, ¿no? no ve que La pregunta más chévere es esta. como se está deslizando, el movimiento rozamiento va en contra del movimiento, pero ya luego, sin deslizarse, va a seguirse moviendo y como sigue siendo rugoso, el rozamiento va a ir ahora para el otro lado. ¿O me estoy Ya, equivocando? y ahí viene el asunto. Si tú dices que hay fricción para el otro lado, cuando tú analices la segunda ley, entonces este va a tener que acelerar. O sea, el piso lo aceleraría en este caso a la rueda. Ese es el asunto. Justo este es un problema bien palomilla, porque en las condiciones, en las situaciones anteriores, si fuera un plano inclinado, ahí en este caso debería haber fricción en este caso, porque cuando evalúas el torque de otro punto, debería haber torque también por la fricción si cambias el eje. Pero en este caso particular, en el movimiento horizontal, una vez que llega a la condición de rodadura, desaparece la fricción. Ya no habría motivo por el cual el centro de masa cambie su velocidad, porque esta va a ser la condición fija. El centro de masa va a tener esta velocidad que adquiera y se acabó. O sea, esa es la parte más brava. O sea, resolver el problema es fácil. Ahora, si te preguntas por la fricción, ¿qué ocurre con la fricción una vez que empieza B igual WR? Esa es otra historia. Pues es bravo. O sea, si tú le pones una fricción hacia adelante en la parte horizontal, cuando aplica segunda ley, entonces esta rueda tiene que comenzar a moverse más rápido, más rápido, más rápido. Y no ocurre eso. Eso, por eso le digo. Esas son las preguntas interesantes, son esas. Eso es para los físicos. ¿Ah? Para los que no son físicos, simplemente va a ser una de las pocas veces que la van a ver. ¿No? Ya, listo. Pero para resolver el problema, ya tenemos todo hecho. No, sí, es bravo. Por eso te digo. Lo interesante es analizar qué pasa después del WR. Eso es interesante. Ahí no hay fricción. Si no, este pata cambiaría su W y ya no se cumpliría la condición de rodadura. Claro, empezaría un MRU. Bueno, en realidad, un MRU para el centro de masa, porque de todas maneras hay rotación por la condición de rodadura. O sea, MRU haría el centro de masa. Exactamente. Listo, muy bien. Solamente es para un poquito inducirlos a cranear nada más, ¿no? Listo. Vamos en este caso a continuar. ¿Ya? No, para nada. Al contrario, es para que piensen también. Vamos a ver justamente ahora del trabajo y la potencia en la rotación. Muchachos, entonces fíjense acá. Vamos a considerar, por ejemplo, que sobre un carrusel, por ejemplo aquí, se aplica una fuerza tangencial en un intervalo de tiempo bien pequeñito. ¿Ya? De manera que este carrusel, desde el reposo, va a comenzar a tener un movimiento de rotación. Entonces, en un intervalo de tiempo pequeñito, un punto del borde del carrusel, un punto por aquí, va a desplazarse una distancia igual a aproximadamente la longitud de arco, que va a ser igual al radio de esta rueda por el desplazamiento angular. Tú conoces eso pues del arco, esa cuestión. Entonces, si viendo desde arriba, y exagerando el dibujo solamente por cuestiones prácticas, porque ese ángulo es muy grandote, entonces eso vendría a ser, si nosotros nos fijamos en el punto donde estamos aplicando, por así decirlo, en este caso la fuerza, en el momento que esta fuerza actúe y empieza a hacer girar este carrusel, esto sería básicamente como su desplazamiento en este caso. Y la fuerza en este caso tangencial. Ahora, formalmente, tiene que ser un tiempo bien chiquitito, muchachos, para que este desplazamiento no sea muy grande. Para poder aproximar este arco prácticamente a una recta en este caso. Y eso se puede hacer siempre que los ángulos sean pequeñitos.
Entonces, aquí yo tengo un desplazamiento pequeñito, bien pequeñito, R delta de teta, y la fuerza tangencial. El desplazamiento de este punto de aquí y la fuerza. Entonces, ya tú sabes en este caso que aquí habría trabajo. Esta fuerza tangencial realiza trabajo sobre este punto justamente del borde, dado que por consecuencia de su acción hay un desplazamiento. Entonces ahí hay trabajo por parte de esta fuerza tangencial. Entonces el trabajo realizado por la fuerza tangencial sería en este caso pues esta integral, ¿no? De cómo la fuerza tangencial actúa a lo largo del desplazamiento en este caso. ¿Ok? Entonces fíjate aquí, sería un desplazamiento bien chiquitito, un delta de R que prácticamente su tamaño se aproxima a la longitud de arco, bien pequeñito. Entonces, recordando la expresión que estás viendo aquí, tendríamos la fuerza tangencial por R y por el diferencial del ángulo. Y acá, un viejo amigo de toda la vida. Tengo la fuerza, R, que es perpendicular con la fuerza, dado que R es radial y F es tangente, y que justamente ese R representaría el brazo de palanca o a la distancia a la que la línea de la fuerza está pasando a través del eje. En otras palabras, este producto F por R no es otra cosa que nuestro querido amigo el torque. Entonces, cuando yo voy a calcular el trabajo que realiza la fuerza tangencial, lo puedo expresar a partir justamente del torque que esta fuerza produce. En otras Profe, palabras, la profe, interpretación de este resultado, ¿cuál es? La fuerza que produce trabajo y que va a cambiar el movimiento de rotación es la que hace torque. ¿Ya? Si la fuerza hace torque, hermano, esa fuerza tiene la capacidad, muchachos, de transferir energía. ¿Ya? Esa fuerza puede realizar trabajo, o mejor dicho, realiza trabajo. Entonces, la que hace el torque va a hacer el trabajo. Tú puedes tener un montón de fuerzas actuando sobre este, digamos, sobre este carrusel. Solamente las tangenciales van a producir el torque y esas son las que van a realizar trabajo en este movimiento de rotación. Y si el torque tuviera módulo constante, fíjate aquí, lo sacamos simplemente del integral y nos fijaríamos simplemente, conociendo la magnitud del torque, habría que evaluar cuánto se desplazó angularmente justamente en el objeto. Entonces, a partir de esas relaciones de ahí, yo puedo despejar el trabajo. Entonces, como te digo, el asunto no es muy complicado aquí. Lo que más nos interesa ver es el efecto, en este caso, de este trabajito. Aunque tú ya sospechas más o menos cuál es el efecto del trabajo. El efecto del trabajo es el cambio de la energía cinética. Pero como estamos hablando del trabajo en el movimiento de rotación, entonces, fíjate aquí a continuación lo siguiente. profe, Ah, dime. disculpe, en el problema anterior, estaba viendo una ecuación que usted puso, que era del torque de la fuerza de rozamiento por R, y lo igualó Ujú. a mr cuadrado por alfa, Ajá. pero, pero el momento de inercia de un disco sólido es un medio de mr cuadrado. Tienes absolutamente toda la razón, mi querido hermano. Pero ¿sabes cuál es el problemita? Que nosotros hemos trabajado con un aro. Y un aro es como un cilindro hueco, pues. Ah, ya, profe, Listo. gracias. No hay problema. Mejor vale la pena aclarar ahorita que después. Listo, muy bien, entonces seguimos por acá. Listo. Entonces, como les decía, la idea es que lo hagan también con el disco sólido, para que veas que la respuesta no va a ser el mismo tiempo, que en algunos casos demora más, demora menos en este caso. Aldo, ¿levantaste la mano de casualidad? Sí, fue de casualidad. Ya listo. Muy bien. Entonces, muchachos, seguimos por acá. Entonces, como les decía,
Ah, por eso que sacaron ustedes otra respuesta. Ah, con razón, pues. Ah, bueno. Pero le estoy diciendo, pues, muchachos, ustedes se pasan, ustedes. Ya listo. Pero yo le dije que era un aro, pues, de arranque. Por eso que puse mr cuadrado, pues. Ya listo, miren. A ver, sí. Ahora, entonces vamos a ver aquí el efecto justamente del torque, en este caso, del trabajo, perdón, que es el siguiente. Recordando que el torque es igual a I por alfa, ¿ya? Y que la aceleración angular es en este caso, quiere escuchar música, no hay problema, ¿no? A mí no me interrumpe, por ahora no me interrumpe. Y que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Entonces, fíjense aquí, calculemos el trabajito. El trabajito va a tener esta expresión. Ahora, como el trabajo va a ser torque por diferencial del ángulo, entonces aquí, como tu torque es I por alfa, entonces nosotros sacamos, en este caso, el momento de inercia, dado que el momento de inercia elegido el eje ya es fijo, y nos quedamos con esta integral. Entonces aquí, uno es la derivada de la velocidad angular, y el otro que podemos despejar como justamente a partir de la velocidad angular, que es W por el tiempo transcurrido. Entonces aquí aplicamos un poquito de la famosa regla de la cadena y toda esa nota, para poder dejarlo expresado de esta manera. Y fijarnos finalmente pues que el trabajo, el efecto del trabajo de la fuerza que realiza torque, va a ser justamente este. Entonces el torque de una fuerza, la fuerza que hace torque, su trabajo modifica la energía cinética de rotación. ¿Ya? La fuerza que hace torque, el efecto justamente de la fuerza que hace torque, su trabajito, lo que va a hacer justamente es modificar la energía cinética de rotación. Entonces, ese, muchachos, va a ser el efecto del trabajo de las fuerzas que realizan torque. El trabajo de la rotación. Entonces, la fuerza que afecta a la rotación es la fuerza tangencial. ¿Qué hace la fuerza tangencial? Torque. ¿Qué realiza justamente el trabajo de ese tipo de fuerzas? La modificación de la energía cinética de rotación. ¿Ok? Muchachos, una pregunta en este caso, fíjate. Imagínate que lanzas una pelota en el aire, ¿ya? La pelota está girando en el aire, hermano, ¿ya? Está girando en el aire, ¿ya? Pregunta. Tú sabes que en ese movimiento en el aire, el peso realiza o no trabajo, cuando el objeto está moviéndose a través del aire. Muy bien, excelente, me gusta su participación directa y activa. La pregunta es, ¿el trabajo que realiza el peso modifica la energía de rotación? No, Claro, pues porque respecto al centro de masa, justamente el peso está pasando por el centro de masa. Claro, no, es que el centro de masa es el único que está analizando, que es el único que se está moviendo ahí en este caso. Entonces, por eso le decía, o sea, el peso realiza trabajo mientras se mueve en el aire el objeto, eso ya está cantado. Pero el trabajo del peso, que va a afectar la energía cinética, va a afectar solo la energía cinética de traslación, nada más, en un medio de m cuadrado, del centro de masa. Pero la energía de rotación de la pelotita que estuviera girando en el aire por alguna patada que tú le diste a la pelotita, el peso va a ser trabajo, pero no va a ser trabajo que cambie el estado de rotación. A eso me refería. ¿Ya? Entonces, muchachos, es el trabajo de las fuerzas que realizan torque, cambian la energía cinética de rotación del cuerpo. La potencia, es decir, la rapidez con la que se transfiere la energía, sería simplemente, pues, la derivada del trabajo respecto del tiempo. Y entonces, como estamos considerando
en un intervalo de tiempo pequeñito, o sea que el torque, el diferencial en este caso, pues de trabajito, es esto de aquí. Entonces de aquí despejamos que para calcular la potencia en watts, la potencia se va a calcular como el producto del torque, justamente aquí de dicha fuerza que hace trabajo, y de la velocidad angular. No sé si tú te acuerdas, hermano, de Física 1, que podíamos expresar la potencia como el producto escalar, como el producto escalar de la fuerza por la velocidad. ¿Se acuerda que ya? Entonces, acá este es su análogo en la parte rotacional. La potencia se puede calcular como el producto justamente, pues, escalar también del torque, que es un vector, y de la velocidad angular, que se le asigna propiedades. La misma idea. ¿Ya? Muy bien. Muchachos, un descansito, ¿ya les parece? ¿Sí? Entonces, Profe, muchachos, por favor. Ah, ¿sí? respecto a la anterior pregunta esa del aro que gira, ¿a usted le salió el tiempo 2 por la velocidad inicial sobre UK por G? Ah, sí, algo así. A ver, creo que sale B0 sobre 2, ¿no? Sí, Sí, b b cero sobre... cero sobre 2, ¿no? Ya listo, no hay problema, pero alguna vaina sí salía. Ya listo. Uf, Ya está. No, no hay problema, muchachos. Por eso te digo. La idea casi quedó es bien, ¿no? solamente ver Claramente, profe. cómo atacar el problema en sí, ¿no? Más que nada. Eso es lo más importante. Los cálculos ya tenemos son ahí. ¿Ya? A ver, entonces 11 y 10 continuamos, ¿les parece? Sí. Ya. Ya está. Ya está.
Profe, profesor, Dime, dime. profe, una consulta. Parece el Dime. problema del aro, Ya. no me quedó muy claro. Ah, su madre, ¿qué pasó? Es que, ya, pero entonces yo tenía una duda. O sea, para calcular el W, Ya. primero era por la relación pues, que existe entre el torque y el alfa. Ya. O sea, el torque realizado por la Voy a fuerza poner la original. diapositiva, espera un segundo. Vale, Ah, un ratito, ¿ya? A ver, ¿cuál es el problema ahí? ahí para calcular primero el W era. Ujú, Este, ya. Recuerda que primero en la buscar. rodadura estamos evaluando justamente la parte del centro de masa, ¿no? O sea, estamos evaluando, en el movimiento de rodadura se evalúan dos cosas. El movimiento de traslación respecto del centro de masa y la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Eso es lo que estamos evaluando nosotros. Entonces, el eje está pasando por el centro de masa. O sea, lo primero que tienes que acordarte es eso. Entonces, con respecto a este eje, el peso no realiza torque. ¿O sí? No, solo Ya. la fricción. Nada más. Pues. Por eso, entonces tendría que igualar o sea, la fricción es igual a I por alfa. No, No, perdón, el fricción torque de por la R. fricción. Por El eso torque de torque, o la sea, fricción. sería I U sub K por N por R igual a el I por O el sea, alfa. es claro. Mu kg por R, ¿no? Sería el torque. Sí, claro. Ujú. Eso sería. Ya, y después, con ese alfa, determino el W en función del Claro. tiempo. Porque claro, porque tú has encontrado que ese alfa es constante. Claro. Si ese alfa es constante, métele M sub V. Pues. Ya, entonces con eso tendría el W en función del tiempo, pues, ¿no? Ajá, eso. Y ahí ahora lo que usted decía de igualar sería esa ecuación con la de la otra velocidad, pues solo multiplicándolo por el R. Claro, pues esa es la condición de rodadura. Pues eso ya hemos discutido la clase pasada. ¿Te acuerdas? Sí. Ya está nada más, eso es todo. Y sale el tiempo y sale todo. Yo gracias. Ya.
Muy bien, muchachos. Volvemos otra vez, por favor, ¿ya? A ver. Vamos por acá. A ver. A ver, vamos por acá. Listo. Entonces vamos en este caso, muchachos, a continuar. ¿Ya? ¿Ya están todos por acá? ¿Sí, no? A ver, hablen. Confirmo. Listo, muy bien. Excelente. Por dos. Muy bien. Confirmo. Está bien, muy bien, muy bien. Listo, listo. Entonces, atentos. Hasta ahorita solo hemos considerado que nuestro eje de rotación es fijo, o en el caso de la rodadura, como hemos visto, que se traslada, pero que nunca cambia la dirección del eje de rotación. ¿Ya? Ahora viene lo bacán. Vamos a analizar ciertas situaciones donde el eje de rotación no tiene que moverse necesariamente de forma paralela, en este caso, o mantener la dirección. Puede cambiar la dirección del eje de rotación de un cuerpo rígido. Eso, muchachos, justamente lo que vamos a discutir aquí como, digamos, un punto final de este tema, en este caso, ¿no? Y vamos a ver otra cuestión bien facilita más adelante, que básicamente es ya un recordatorio de la academia, ¿no? Primero vamos a hablar del impulso angular. Esto es parecido al impulso que tuviste en Física 1, donde tú evaluabas el efecto de la fuerza a través del tiempo. El efecto de la fuerza a través del tiempo, nosotros le llamamos impulso. Y el impulso cambiaba la famosa cantidad de movimiento en este caso. Tú viste eso en Física 1. ¿Ya? Todos han visto eso en Física 1. Que el impulso, que es el integral de la fuerza por el tiempo, el efecto integrado de la fuerza en el tiempo, cambia la cantidad de movimiento. Nosotros vamos a ver algo parecido. En analogía con el impulso producido por una fuerza, el cual es el efecto integrado de la fuerza a lo largo del tiempo, y que el cambio es el efecto, y el cambio que produce en este caso, pues, en la cantidad de movimiento. Entonces aquí, esto es lo que nosotros, o ustedes vieron, perdón, en Física 1. En Física 1 ustedes vieron que el impulso, esta pequeña contribución en impulso, es justamente la fuerza por el tiempo de acción de dicha fuerza. Y que esto correspondía justamente al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, de manera similar, vamos a hablar del impulso angular. El impulso angular va a ser el efecto integrado, pero del torque. El efecto integrado del torque a lo largo del tiempo. Y produce, en este caso, pues, cambio en la cantidad de movimiento angular. Produce cambio en este caso. Acá falta la palabra cambio. Ya voy a corregir esto un chiquito. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí un ratitito nomás, muchachos. Chiquito nada más. ¿Ya? Produce cambio. El asunto es eso. ¿Qué cosa es lo que produce? Cambio. Ya. Le falta la A, profe, a cambio. Sí. Ah, ya, sí. Tienes Y toda la arriba, razón, mi querido amigo. y arriba puso doble cambio, profe. Doble cambio. Y el cambio, ¿qué produce? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Entonces vamos aquí a dar una guardadita. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya que esta diapositiva tiene como 13 megas. Entonces está bien pesadita. ¿Ya? Se espera que guarde. Entonces, básicamente, este es parecido al impulso que ustedes ya han visto en Física 1, en este caso. ¿Ya? Ya la próxima clase vamos a arrancar con el tema de gravitación, un tema bien bacán. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a esperar que termine de guardar. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí continuamos.
Entonces, y produce el cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces, a ese vector le suelen llamar en este caso, pues, J, a ese vector. Y este va a ser el efecto del torque a través del tiempo. Entonces, el impulso angular vendría a ser este integral. Y acá un viejo amigo. Tú sabes que el torque es justamente, pues, la derivada de la cantidad de movimiento, en este caso, pues, angular. Y entonces aquí tendríamos finalmente que el efecto, justamente, pues, de esto llamado impulso J, es simplemente el cambio en la cantidad de movimiento angular, que va a ser este de aquí, básicamente. Solamente la analogía con lo que hemos visto nosotros en el caso del impulso, este sería el impulso angular, para reconocer el cambio en la cantidad de movimiento angular. Hasta ahí no he hecho nada nuevo, ¿ok? Pero va a ser una definición importante esta de aquí. Fíjate algunas cositas. Imagínate que el torque nunca cambiase su dirección. Si el torque no cambiase su dirección, el cambio de la cantidad de movimiento angular siempre sería paralela a la dirección del torque. O sea, el L, la resta de L va a apuntar siempre en la dirección del torque en este caso, si es que el torque nunca cambiase su orientación. ¿Ya? Pues si este pata tiene una dirección fija, en este caso, inclusive puede ser que el torque aumente su magnitud, pero si la dirección es fija, entonces el cambio de la cantidad de movimiento angular L siempre sería paralelo justamente con el torque. ¿Ok? Entonces, este es un detalle, como te digo, que es fácilmente deducible, ¿ya? Pero lo interesante es la aplicación de esta cuestión. Y aquí, muchachos, prepárense. Vamos en este caso aquí a hablar del movimiento de precesión. Es un movimiento que es bastante curioso, fíjate. Entonces, en todas las situaciones que hemos analizado, en todos, el eje de rotación siempre se mantenía fijo, ¿ok? Siempre se mantenía fijo, o si acaso se ha movido, el eje de rotación ha mantenido siempre su dirección, como en el caso del movimiento de rodadura sin resbalar en este caso. Entonces, pero, debido a lo último que hemos visto, dependiendo del torque y del momento angular de la partícula, pueden surgir aquí movimientos un poco más palomillas. Entonces, fíjate acá. Por ejemplo, si en un inicio, por ejemplo, el disco no rota, va a tener su cantidad de movimiento angular, en este caso, pues cero, si no rota. Cuando yo calcule el cambio del L, que es justamente esta integral de aquí que hemos desarrollado, que es el impulso angular, entonces, como el L inicial es 0, L final menos L inicial termina siendo solamente L final. Y el L final, entonces, va a ser igual a esta integral de aquí. Esto es lo que te decía. Si el torque mantiene una dirección fija, este L final va a tener siempre la dirección del torque. Ese es un caso que estamos discutiendo nosotros ahorita. Si es que al inicio el disco no rota. Entonces aquí, básicamente tendríamos esto. Por ejemplo, aquí un conito. Aquí, por ejemplo, en este caso, un eje que contiene un disco, por ejemplo, como tú estás viendo aquí. ¿Ya? Acá está el eje, en este caso, por así decirlo. El eje de rotación de ese disco, si rotase, porque no sabemos si rotó o no. Y aquí tenemos lo siguiente. Con respecto a este punto de apoyo, aquí, yo trazo el vector R, que representaría justamente, con respecto de este puntito, el brazo de palanca en este caso, por donde está pasando el peso. ¿Está? Este es el eje por donde rotaría nuestro disco. O sea, nuestro disco rotaría alrededor de este eje. Pero como al inicio no tiene rotación, ese va a ser su movimiento tal cual. Muchachos, calculemos en este caso el torque. El torque es el producto vectorial justamente de R, producto vectorial justamente con el pesito, el cual va a ser perpendicular
tanto a R como a MG. Entonces, a partir de este resultado que estamos discutiendo aquí, este torque no va a ser constante, te cuento. El peso sí es constante, pero el R no. Porque cuando este pata caiga por acción justamente del peso, entonces el pesito se va a estar acercando cada vez más justamente a esta línea de aquí. Entonces el torque va a ser en principio variable. Ahí el torque es variable, porque el R va a estar cambiando justamente a cada rato. Entonces este torque es variable. Lo único que no es variable es su dirección, que es para allá. Ya, por eso te digo. Acá sí viene una cuestión que tiene que estar atento. Entonces aquí, un ratito. Entonces aquí, y si el torque no cambia pues su orientación, no cambia su orientación, entonces el L final, la cantidad de movimiento angular que va a adquirir este disco, va a terminar siendo paralelo al torque. ¿Ya? El módulo, por si acaso, va a cambiar el módulo del torque, como te decía, porque cuando veas aquí, eso es lo que pasaría en este caso. Por efecto del peso, caería en este caso, pues, nuestro disco. Como no tiene cantidad de movimiento angular al inicio, el cambio del L pasa directamente al integral del torque en el tiempo. Como el torque mantiene la dirección, entonces, a medida que pasa el tiempo, en este caso, va cambiando la cantidad de movimiento angular y va creciendo siempre en la dirección que tiene el torque. Lo que en este caso ocurriría de manera común y corriente. Entonces el disco caería hacia la base. ¿Ok? Ahora, ¿dónde pueden colocar el L? Algunos suelen colocar el L acá también, en este punto de apoyo, ¿no? Tú puedes mover este vector. El asunto es que entiendas que la cantidad de movimiento angular que adquiere este disco va a tener siempre la dirección del torque en este caso. ¿Ya? Ese es el detalle en este caso que nos interesaría analizar. ¿Ok? Ahora. Entonces, ese va a ser el asunto aquí con el torque. Ahora. Aquí no hay nada nuevo, porque simplemente es como que agarras un objeto de una esquina y dejas que el peso actúe y descienda nada más, ¿no? Entonces ahí tú verías, o como agarras tu celular de un extremo y en este caso pues dejas que rote, cogiéndolo de un extremo tu celular, ese sería el movimiento que estás viendo ahí. Algo así más o menos es el asunto. Te recuerda que el torque es variable. ¿Por qué? Porque, fíjate acá, esta es la distancia del peso a esta línea de aquí, en un inicio. Y esta va a ser la distancia del peso a la misma línea. Si cambia la distancia, cambia el torque de magnitud. Pero a pesar de que el torque va disminuyendo, porque el torque va disminuyendo, de todas maneras, la cantidad de movimiento angular va en este caso de esa manera. Cuando está cayendo, el disco sigue sin rotar. Claro, sigue sin rotar porque tiene... Espera, lo que pasa es que ese L que aparece aquí no es el L a lo largo del eje. Este L es por una rotación del pata respecto a este puntito de apoyo. No es que está rotando alrededor del eje. O sea, si estuviera rotando alrededor de este eje es otra historia. Este es un L simplemente que cae porque rota, nada más. ¿Verdad? Por eso te digo. Ahora, este es el caso facilito, cuando no rota al inicio el disco. Ahora sí, prepárense. ¿Qué pasa si rota el disco? Profe, Pero si en un inicio el Profe. disco rota respecto a ese eje, lo que va a ocurrir, muchachos, se conoce como precesión. ¿En qué consiste esto de aquí? El vector R se va a trazar siempre desde el punto de apoyo hacia el centro del disco. Entonces tú tendrías ahora
Este vector te está indicando de que el disco está rotando, ¿ok? Con esta cantidad de movimiento angular L y que está en el eje. Aquí, muchachos, tenemos nuestro vectorcito. El vector R, que estaría saliendo del punto de apoyo que está detrás, este vector R de color azul, estaría saliendo del punto de atrás, en este caso de apoyo que no se ve. El peso que está apuntando hacia abajo, y por producto vectorial tendríamos el torque, que sería este de aquí. Acá, muchachos, fíjate. El L y el vector R, que va a salir aquí el vector R en este caso aquí, esos vectores siempre van colineales, hijo. Siempre apuntan igual el vector L con el vector R. Y el torque, como es producto vectorial, el torque va a ser perpendicular al L, hermano. El torque va a ser perpendicular al L en este caso. En el caso anterior, el torque y el L eran paralelos, cuando no tenía rotación inicial, cuando no tenía cantidad de movimiento al inicio. Y, muchachos, fíjate aquí. El torque cambia el L. Y esto es lo que va a ocurrir. El torque cambia el L. El pata va a seguir rotando, pero el torque lo que va a hacer es cambiar el L en este caso. Esto se hacía en el laboratorio. Un alumno sostenía una rueda, ¿ya? Un alumno parecía un ventilador, claro. Un alumno sostenía en este caso una rueda y se giraba en este caso la rueda para que pueda producirse este efecto de aquí. Sí, muchachos, esa es una parte interesante. De todas maneras, en algún momento ya iremos al agua, de repente ya el otro año posiblemente. ¿Ah? Entonces, muchachos, pero de todas maneras van a ver esto, que eso es bien interesante. Fíjate, ¿ah? Cuando hay un L inicial y hay un torque, entonces la integral del torque nos va a decir cómo va a cambiar en este caso. Entonces, acá había un L inicial. Hasta los centros comerciales se están abriendo. Claro, pues. Una falta de respeto. Ya. Ya, bueno. Entonces, fíjense. El problema del ojo presencial es la aglomeración, pues, ¿no? Ustedes son 30. Imposible, pues. Si fueran 15, se puede repartir un alumno y separados 1 metro cada uno, ¿no? Y eso es todavía. Porque hasta que llegues a la uni, es una vaina. Bueno, entonces, acá lo que les decía. Este movimiento justamente es aquí. Repito nuevamente, ¿ya? Entonces, el R, el vector R que está en azulito, siempre va a ser paralelo con el L. Como el torque es el producto vectorial, el torque es un vector perpendicular al R por definición. Entonces aquí, nosotros veríamos justamente, pues, este movimiento de aquí. Cómo la cantidad de movimiento angular cambia por efecto del torque. Y nuestro eje de rotación, que es esa línea metálica, en este caso es eje metálico, ese va girando por efecto del torque. Muchachos, a pesar de que R cambia, ¿ok? En este caso el torque sí es de módulo constante, fíjate. ¿Por qué? Porque el R siempre se va a medir justamente aquí, desde el punto de contacto aquí, ¿ya? El R va a cambiar de orientación, toda la cuestión. Pero siempre R va a tener tamaño fijo, porque sale del punto de apoyo hasta aquí en este caso. Del punto de apoyo hasta la parte de acá donde pasa el peso. Entonces, este pat irá cambiando, el peso no irá cambiando, pero el torque, si bien es cierto, cambia la dirección del torque, en este caso, por el cambio del R, el torque siempre mantiene su módulo. R tiene módulo fijo, MG tiene módulo fijo, y son perpendiculares ambos vectores. Entonces, este tiene módulo constante, este torque. ¿Ya? Ahora,
Entonces, ese tiene módulo constante. Y siempre perpendicular a la cantidad de movimiento angular L. Por eso, muchachos, que este dibujo es el clave de todo. ¿Ya? Este va a tener módulo constante, y como R y L son paralelos, entonces L y L siempre son perpendiculares. El torque y el L en todo momento son perpendiculares. ¿Ya? El L, que es paralelo al vector R al azulito, y el torque siempre van a ser perpendiculares. Y el torque va a tener el mismo módulo. Entonces, muchachos, acá vamos a recordar un poquito del MCU, ¿ya? Del movimiento circular uniforme. Entonces, fíjate. Al igual, hermano, mira, al igual que la fuerza perpendicular, ¿ok? Al igual que la fuerza perpendicular a la cantidad de movimiento, cuyo impulso modifica la orientación y no el módulo, un torque perpendicular produce impulso angular, que modifica solo la orientación de la cantidad de movimiento angular y no su módulo. Es, por así decirlo, en palabras simples, mira, Chochera, ¿te acuerdas o no de la fuerza centrípeta? ¿Te acuerdas o no de la fuerza centrípeta? Habla. Ya, listo. Una preguntita. ¿La fuerza centrípeta cambia el módulo de la velocidad? No lo cambia. No cambia. Ahí está, pues. ¿Y por qué no cambia? Porque esa fuerza, ¿cómo es? ¿Perpendicular a quién? Claro, esa fuerza solo cambia la orientación. Exactamente. Es perpendicular a la cantidad de movimiento, perpendicular a la velocidad. Entonces, esa fuerza cambia la cantidad de movimiento, la de la centrípeta. Pero solamente cambia la orientación, no el módulo. Entonces, con la misma idea exactamente, papacito lindo, el torque cambia el L. El torque cambia el L. Pero si el torque es perpendicular, ¿va a cambiarle el módulo al L o solo le va a cambiar la dirección? Nada más, pues. Lo único que cambia es la dirección. Exactamente, la orientación. No va a cambiar. Entonces, ese es el asunto. Si tú encuentras, así como la fuerza perpendicular a la cantidad de movimiento, solo cambia la dirección y no el módulo, el torque perpendicular a la cantidad de movimiento angular solamente cambia la dirección, pero no le cambia el módulo. Esa es la idea justamente, pues, muchachos. Entonces, viendo desde arriba, yo tendría el L, el del disquito, ¿ya? Y yo tendría este L final. Recuerda que nuestro disco, como tenía L inicial, y el torque es perpendicular al L, va a modificar la dirección del L, no su módulo. Y ese sería justamente nuestro vectorcito, este de aquí. En intervalos de tiempo muy pequeños, es la misma idea, muchachos. Si tú entiendes qué pasa con la fuerza centrípeta y la velocidad, es la misma vaina acá igualito. Entre el torque y el L, lo mismo. Entonces, en intervalos de tiempo muy pequeños, nosotros tendríamos esto de aquí. Y como el torque es perpendicular, esa es condición del problema, que el torque es perpendicular, en esta situación que hemos analizado, siempre perpendicular al L, entonces, mi querido amigo, esos tienen el mismo módulo. Y esto de aquí vendría a ser como una especie de arquito, pues, hermano. Te lo dice como un arquito. Como un arquito chiquitito, hermano, que va a tener este módulo. Entonces acá le hacemos la maniobra. Este arquito es como el radio multiplicado por el ángulo. Solo que nuestro radio
vendría a ser el módulo de este vector, nada más. Entonces, el módulo de este vector, que representaría las veces de radio, por este angulito, hermano, que representa cuánto rota, en este caso, nuestro eje de giro justamente del disco. Me refiero a esto de aquí, ¿eh? Voy a retroceder un poquito. Me refiero, muchachos, justamente a esto de aquí. Este eje estaba por acá, ahora este eje está por acá. Este pata ha tenido que desplazarse cierto ángulo. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Ese ángulo, el que gira justamente en nuestro eje de rotación. El ángulo que gira esta línea metálica. Ese ángulo de ahí, muchachos, es el que nosotros estamos evaluando aquí. El ángulo que está girando es esa tira metálica. Y ese cambio del L es debido al torque. Entonces, muchachos, esta va a ser una relación que se cumple siempre que el torque sea, en este caso, pues, perpendicular al L y que mantenga su módulo constante. En otros casos, muchachos, no te puedo aseverar eso, pero en este caso sí te lo puedo aseverar. ¿Ya? Entonces, esa es una condición bien especial esta del movimiento de precesión. Profe, Dime. no está diciendo que el torque siempre es perpendicular a... Claro. Entonces, ¿cómo se puede cumplir esa ecuación que usted pone ahí de diferencial de L es igual al torque por la diferencial del Porque tiempo? esto es del impulso angular, pero hermano. Este es para tiempos pequeñitos. Esto es un cambio de M. Esto sigue siendo cambio de M. Lo que pasa es que sería una nota así, mira. Sería un cachito aquí, otro cachito aquí perpendicular, otro cachito aquí perpendicular, e ir sumando todos estos cachitos como si fuera un arco al final. Ahí ya Ese más o menos es la idea. ya entendí. Claro, es una aproximación, pues. Claro. La suma de tus cachitos. Esa es la idea. Muy bien. Ahora, como te digo, pero solamente se cumple si el torque en este caso es perpendicular, nada más. Porque si no, regresamos al ejemplo inicial, ¿no? Entonces, ese es un caso bien palomilla, por lo que digo. Ahora, Disculpe, muchachos, ¿podría poner la animación anterior? ya. Ahí el disco no se tendría que mover hacia abajo. Ahí está el problema, pues. Es que ese ya no es el caso, porque tú ya tienes una cantidad de movimiento angular. O sea, esto ya está girando. Si no estuviera girando, te doy toda la razón. Por efecto del peso, para abajo simplemente. Ah, ya comprendí. Ese es el asunto. Entonces ya hemos discutido eso anteriormente, no te preocupes. Ya, gracias. Listo. Ahora. Entonces, este cambio infinitesimal, ese angulito, representa el desplazamiento angular del eje de rotación del disco, en el cual la cantidad de movimiento angular L está orientada. Entonces, fíjate aquí. Entonces, este cambio de L, que sería como un arco, en este caso, aproximando, es una aproximación, va a ser el radio por el ángulo. Luego, tú ya sabes que el cambio del L es la integral justamente del torque por el tiempo, y en este caso aquí, podemos despejar esto de aquí. Cómo cambia el ángulo que gira el eje de rotación. Una cosa es el ángulo que gira el disco alrededor del eje de rotación. Y otra cosa es cómo gira el eje, cómo gira esa tira metálica, cómo gira, cómo cambia ese ángulo en el tiempo. Eso es lo que estamos evaluando ahí. ¿Ya? Una cosa es esto. Este es el disco, aquí te está rotando, este va a ser su eje. Yo no estoy analizando eso, yo estoy analizando cómo el eje es el que está cambiando su ángulo en el tiempo. Eso es lo que estoy analizando. Porque este pata va a seguir girando, pero con el eje cambiando de dirección. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Y a este se le pone este símbolo de aquí.
A eso se le llama velocidad angular de precesión. Es decir, con qué velocidad angular gira el eje que contiene al disco. Gira el eje que contiene al L en todo momento. Entonces, igualando estas dos, esa va a ser la manera de calcular, en este caso, pues, esa velocidad angular de precesión. Por eso les digo, muchachos, que esta es una parte bien complicadita en este caso. ¿Ya? Pues de todas las cosas, estamos analizando el caso más fácil. Porque también hay movimiento del trompo y ese está en el sílabo, pero no lo voy a hacer, es complicadísimo. Es más bravo todavía. Profe, Dime. ¿el disco está unido a la barra metálica o son dos cuerpos distintos? Sí, sí, está unido a la barra metálica. Ahí ya. Sí. Entonces, muchachos, fíjense acá. Entonces, a esta de aquí se le llama velocidad angular de precesión. No te vayas a confundir con la velocidad angular de rotación del disco, que es paralelo a la cantidad de movimiento. Y para nuestro amigo Diego, para que no huele, esto de aquí para ti. Tú tienes aquí el L del disco. Acuérdate que el disco está girando. El disco está girando. Ese va a tener su W, que no es igualito al de arriba. Este es otro. Su W, que es L igual I por W, ese que tú conoces desde siempre. Nosotros estamos viendo que debido al torque, el L va a cambiar de dirección en este caso. Entonces, el torque va a forzar, como el torque va a salir perpendicular al L, va a hacer que el L esté cambiando en este caso. Entonces, el disco va girando, pero a su vez el eje también va girando. ¿Ya? Entonces, este cambio de cómo cambia el L, ese ángulo que gira, en este caso, el eje metálico, ese es el que estamos evaluando. Esta es la velocidad angular de precesión. Este disco va a estar girando así, dando la vueltita, como siempre, con su L y su W. Solo que por el torque, el L va a cambiar. Y en este caso, el L va a cambiar de dirección. No de módulo, pero sí de dirección. ¿Ya? Entonces, no confundir este que es el de precesión con el del giro del disco. El disco tiene su giro propio. Y este es el del eje, cómo gira el eje que contiene en este caso. ¿Ya? Oye, este tema es la parte más interesante del tema en este caso. ¿Ya? Seguimos. Aquí, viejos amigos conocidos, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Velocidad es W por R. La fuerza centrípeta, que es perpendicular, que tú ya conoces eso. Entonces, en el MCU, como la fuerza es siempre perpendicular, en este caso, pues, a la cantidad de movimiento, solo cambia su orientación, más no su módulo. Y nosotros podemos expresar de esta manera bien interesante la fuerza. Cuando la fuerza es perpendicular a la cantidad de movimiento, en este caso aquí, y está participando en un movimiento de rotación, yo puedo expresar la fuerza como este producto vectorial. Omega, producto vectorial con la cantidad de movimiento. Muchachos, desconocidazo de física 1, creo que no hay nada que explicar aquí, salvo que yo no sepa calcular la aceleración centrípeta de manera vectorial. Muchachos, aquí está el asunto. Yo tengo un disco, este va a rotar. Acá yo tengo su L. Tengo el vector R y tengo la fuerza. Entonces aquí, muchachos, tengo el torque. Torque perpendicular a L. Muchachos, aquí vamos a observar que el torque cambia el L. Así como la fuerza cambiaba el P, el torque cambia el L. Esa es la idea, justamente, que aterrice. Entonces, este torque, por eso le digo, hay varias cosas para discutir aquí. De forma análoga, si el torque es perpendicular al L, solo cambia la orientación y no su modo. Y como este compadrito, ya hemos deducido que por la aproximación, como dicen ustedes, se calcula de esta manera, ¿ya? Entonces aquí,
esta sería la expresión para el torque en el movimiento de precesión. Si el torque tiene módulo fijo, ¿ok? Esta va a ser entonces la expresión, parecida a la de arriba. Pero es fácil deducible, ¿no? Le tomas módulo, te sale lo de arriba. Y por producto vectorial, entonces tienes aquí que este de aquí, producto vectorial con L, va a ser en este caso, pues, esto de aquí. Te va a dar justamente esa orientación. Tienes el módulo y tienes eso de aquí. Muy bien. Por eso le digo, ese es para analizar en este caso. ¿Eso no viene? ¿Tú qué sabes? A ver, entonces en este caso, fíjense. Ahora, no, pero como le digo, más importante es la parte conceptual. O sea, que sepan de dónde salió todo el asunto. Así que ahora sí tienen chamba en este tema para revisarlo con calma, todo lo que hemos discutido. Este va a tener su W, ¿eh? Este va a tener su W que siempre es paralelo, este patito. No confundir este W con este de aquí, son diferentes en este caso, son velocidades angulares distintas. Muchachos, seguimos por acá. Un ejemplito en este caso. Tienes, por ejemplo, aquí. No, yo no hago dirigida, pero yo soy profesor de teoría. Tienen al jefe de práctica, ¿no? Ya listo. A ver, miren, dice. El rotor, volante de un giróscopo. Por ejemplo, aquí. Con un juguetito. Está rotando y se está apoyando en este eje de aquí, por ejemplo. Mira, facilito nomás. Entonces, mira, nos dan el momento de inercia alrededor de su eje en este caso. Ya te dan el momento de inercia alrededor de su eje. O sea, respecto a este eje de aquí, te dan el dato del momento de inercia. Te dan la masa de todo el marco completo para que tú puedas calcular el peso, por ejemplo. Se apoya aquí y este patita comienza este movimiento. O sea, gira y por el torque del peso, el L va a estar cambiando de esta manera. Acá, por ejemplo, estaría la velocidad angular de precesión. Ahí estaría la velocidad angular de precesión, por ejemplo. La que ya hemos calculado hace un ratito. ¿Ya? Entonces, te pregunta. Calcule la fuerza que ejerce hacia arriba, en este caso, el pivote. Hay que copiar el diagrama de cuerpo libre y indicar el momento angular y el torque que actúa sobre él. Entonces, por ejemplo, y te piden calcular la velocidad angular con la que gira, en este caso, el rotor sobre su eje. O sea, aquí en esto último te están pidiendo, perdón, aquí en esto último te están pidiendo calcular el W de aquí. Ese te están pidiendo calcular. Porque mira, acá te dicen, el giróscopo hace un movimiento de precesión a razón de una revolución cada 2,2, en este caso, segundos. O sea, aquí ya te han dado la magnitud de este patrón. Ya tienen su magnitud. Te está indicando con qué, en este caso, velocidad angular gira el eje, en este caso, que contiene al L. ¿Ya? Muchachos, a ver, diagrama de cuerpo libre, rapidito nomás. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? Estamos hablando de este pata, su diagrama de cuerpo libre de el peso, muy bien, y la fuerza de contacto. Ya está. Pregunto, ¿hay alguna otra fuerza participando sobre ese cuerpo? Listo. Muchachos, una pregunta, y tal vez la más palomía de todas. ¿El centro de masa de ese juguete se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo? Claro, es que todo este armatoste, el eje y estos dos, todo. Estamos tomando el DS, hasta acá, el DSL, todo esto. Claro, el palo no está tocando el círculo. A ver. Ya. Nada más, ¿no?
Solamente esa fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Pregunta, ¿el centro de masa se desplazará hacia arriba o se desplazará hacia abajo? Mira la trayectoria que sigue el rotor. No. No. Papacito lindo, si no hay desplazamiento en la vertical, ¿cuánto vale la aceleración en la vertical? 0. ¿Cómo son ambas fuerzas? De magnitud igual. Ya está, se acabó. Así de simple, muchachos. Que el centro de masa no sube ni baja, pues. Si el centro de masa, o sea, si fuera el caso del L, por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando no había L? Cuando no había L, este pata se caía, ¿sí o no? Porque había justamente, pues, en este caso, aceleración del centro de masa hacia abajo. Ahora, el chiste aquí es más bien que como hay ahora velocidad angular, este pata no va a caer. Entonces, el centro de masa no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo por acción de estas fuerzas. Simplemente está en el mismo plano. Pues el problema es bacán, por eso te digo. Ya este ya es un poco más interesante. Entonces, ya tienes la fuerza de contacto. Sigamos por acá. Esa es la velocidad angular con la que está girando el disco. Fíjate acá la flechita. Está girando en ese sentido. Ese va a ser el W del giro justamente de este disquito, de este rotor. Su cantidad de movimiento angular del rotor va a ser esta de aquí. Pero acuérdate que el que cambia el L es el torque. Entonces aquí tenemos nuestro eje donde aparece el W de precesión. Entonces fíjate aquí, ahí está el R, ahí tenemos el torque, que es perpendicular tanto al peso como a R. Y ya tú sabes la jugada. Respecto al punto de apoyo, el peso realiza torque sobre el giróscopo. Y tú sabes que el L del giróscopo es el momento de inercia por W cuadrado. Justo el W es lo que te pregunta. Tu incógnita aquí, hermano, es este W que está aquí. Y te dan de dato el momento de inercia. El momento de inercia, muchachos, es dato del problema. Entonces, muchachos, la distancia del centro de masa 4 centímetros. O sea, te dan cuánto vale R. Esto ya te dan. Con la masa ya tienes el peso, ya tienes el torque. Y finalmente hacemos esta maniobra final. Tú sabes que la velocidad angular de precesión es torque sobre L. El torque del peso, el LI por W. Y despejamos ahí lo que te están pidiendo. ¿Ok? Entonces, muchachos, no te digo que venir en la práctica. Lo que más nos interesa analizar aquí es por qué se comporta así la parte física. Acuérdate que el torque cambia el L. Eso es lo que tienes que acordar. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Gracias por toda la atención prestada. Profesor, La próxima, dime. disculpe, ese disco, además de estar girando a su eje, está girando a ese pivote o... Ajá, claro. Esta barra de aquí está girando apoyada en este punto. Claro, entonces no debería de existir una fuerza centrípeta ahí. ¿Cuál fuerza centrípeta, hermano? Pues si está Acuérdate girando. lo que discutimos la clase anterior. Sobre este rotor, sobre todo este conjunto, ¿ah? Esta barra y toda esta nota de aquí que está en el medio de estos círculos, este disco, estamos trabajándolo como sistema, pues. Y como sistema solo hay peso y fuerza nada más de contacto. Acuérdate que la centrípeta es una resultante. Es otra cosa. Ya está. Muy bien, muchachos. Eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo. Esta última parte sí han sudado sangre. Y prepárense que la siguiente semana van a sudar más todavía. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Nos F. estamos viendo en este caso. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Hasta luego.